Hola, ¿qué tal? Mientras estoy esperando a que me lleguen unos recambios para terminar de reparar un ZX Spectrum que tengo ahí en la mesa, he decidido darle una vuelta de tuerca más al proyecto del kit de desarrollo de Z80 bajo Linux, proyecto del que ya hablé unos vídeos atrás. Y de eso, de los últimos avances en este proyecto, es de lo que va el vídeo de hoy. Bienvenidos a mi canal, esto es Teclas y Voltios. Y por supuesto, bugs. He corregido unos cuantos. En esta fase del proyecto no voy a ser muy específico. Espero encontrar muchos errores y los iré corrigiendo sin más contemplaciones, hasta que crea que he alcanzado cierta madurez y ya empiece a ser más meticuloso con los comentarios en los commits. Pero aún no hemos llegado ahí. Lo que quiero presentar hoy son cambios en el ensamblador. Veamos. He añadido una opción para generar snapshots para Amstrad con el ensamblador. Si usas la nueva opción SNA CPC 6128, va a crear un binario que es un snapshot formato SNA de un CPC 6128 que acaba de arrancar y contiene el código del programa que has ensamblado en la posición de memoria que has elegido con la directiva org. Listo para ser usado, por ejemplo, en un emulador como el Amstrad XCPC, que es el que yo uso. El XCPC no es el único emulador, pero en Linux Fedora funciona relativamente bien, con excepción del teclado, pero no quiero perder tiempo ahora con eso. Veamos uno de los ejemplos que he añadido dentro de la carpeta tests para ilustrar esta nueva funcionalidad, Amstrad Move Chart. El programa Move Chart es una rutina que permite mover una letra A por toda la pantalla en modo texto usando las teclas Q, A, K y L. ¿Que por qué no use los cursores? Pues como dije antes, el XCPC, el emulador que uso, debe tener algún problema de mapeo de teclado y no quería perder tiempo investigando esa cuestión. Con estas teclas me vale para ilustrar los conceptos de arriba a abajo, derecha a izquierda. Este programa podría valer como núcleo de un juego sencillo. Tengo la intención de acabar desarrollando algunos juegos simplones para el Amstrad y otros equipos, pero repito lo de siempre, de tiempo al tiempo. No me voy a poner a explicar el programa, no es relevante. Lo único, mencionar la importancia de la directiva org, puesto que el valor que definamos ahí será la dirección donde el programa residirá en memoria. Y es donde tendremos que llamarlo. Veamos cómo se hace. Compilamos el programa, ya tenemos el binario de snapshot y abrimos el emulador. Y dentro del emulador ya tenemos un Amstrad CPC 6128 recién arrancado. Vamos a llamar a mi programa que está en la dirección de memoria, en la posición hexadecimal 4000. Así que hacemos call 4000 y ahí lo tenemos. Podemos mover esa letra A por toda la pantalla. Funcionalidad me va a ser muy útil para acelerar los tests y el debug del kit de desarrollo. ¿Podría generar snapshots para otras plataformas como el Spectrum? Bien, ¿por qué no? En su momento lo miraré. Y podría acabar haciendo mi propio emulador de Amstrad en vez del XCPC. Lo intenté hace un tiempo, pero es que no me da el tiempo para todo, pero aún me queda la idea. Y la siguiente funcionalidad de la que quiero hablar es la de ensamblar más de un fichero a la vez. Tengo aquí un ejemplo con los ficheros N1 y N2, que son ficheros de ensamblado muy simples. El primero lo único que hace es que a partir de la posición 0 de memoria reserva 4 bytes con el valor C9 y el N2 reserva a partir de la posición de memoria 10 4 bytes con el valor FF. Es muy sencillo, simplemente reservar unos cachos de memoria. Vamos a ensamblarlos y vamos a ensamblarlos en este orden, N1 y N2. Y como podéis observar, en la posición 0 tenemos los 4 bytes C9 y a partir de la posición 10 tenemos los 4 bytes FF. Volvamos a ensamblar, pero esta vez cambiando el orden, N2 y N1.
Y lo que vamos a ver es que el resultado tiene que ser exactamente el mismo. Las posiciones de memoria las determinan las directivas org. Esto es importante, es lo que quiero ilustrar con este ejemplo. La siguiente funcionalidad es más bien una consecuencia, no una funcionalidad en sí misma. Dejadme explicar. Si vais a la carpeta de Amstrad, veréis que hay otro fichero, amstradfirmware.asm, y lo único que hace es inicializar desde la dirección bb00 con el valor C9, que es la instrucción ret de retorno de una llamada. O sea que cualquier call a cualquier dirección de memoria retornará inmediatamente. Si compilamos el programa MoveChar ASM junto con el Amstrad Firmware ASM, el binario que resulte podrá funcionar porque todas las llamadas al firmware del Amstrad encontrarán una instrucción ret, por lo que podremos usar el LXZRUN para debuguear más en detalle. Eso sí, habrá que hacer control C inmediatamente porque si no llenará el disco. Tengo que poner algún control o límite para los programas que no tienen halt. Y hasta aquí por hoy este corto vídeo. Sigo trabajando en el kit de desarrollo de Z80 y cuando tenga alguna nueva funcionalidad importante o algún avance volveré a hacer un vídeo corto como este explicando los detalles. Muchas gracias por haber venido y hasta la próxima.